Dicen, conmigo no se metan, soy inocente. Pero así es como se llama. Le digo bienvenido al abogado, al analista Sergio Coma. Señor, un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, Pedro. Era una cuestión de tiempo que se supiera esto, porque Cuba tuvo la ventaja de que todavía Internet no estaba campeando, ni estaban los Wikileaks, pero esta transparencia que ha ocurrido ahora denota que Cuba es pionera, y ya lo habíamos dicho en un programa anterior, de trabajar en Panamá en las redes de empresas. Ese no solamente es lavado de dinero, es una manera de enmascarar un enjambre de holding de empresas que permiten que Cuba comercie hasta a veces indirectamente con Estados Unidos. Precisamente el hecho de que Víctor Moro, que es un empresario muy importante en esta historia, aparezca allí como un testaferro que ha dividido capitales cubanos y a su vez hizo crecer su compañía, que es VIMA, no es más que el acrónimo de su nombre, Víctor Moro Asociados. Es un hombre muy inteligente que es el hijo de quien fuera el segundo gobernador del Banco de España. Víctor Moro tiene formación financiera y cuando en el 90 cayó la Unión Soviética, el ejército de asesores que le mandó Felipe González a Fidel incluía a Solchaga y mucha gente como este joven empresario que era director de un banco regional en La Coruña, llega a Cuba y constituye VIMA. Y VIMA no fue más que un holding de suministro de comida en Ceres y todo lo necesario para que se manejaran las cadenas hoteleras españolas. Víctor se convirtió en alguien tan importante como que manejaba el 15% de la economía completa de los insumos. Hizo que los empresarios españoles lo eligieran como el presidente de la Asociación de Empresarios Cubanos. Sergio, cuando hablamos de estos episodios y sabemos, por ejemplo, que el yerno de Raúl Castro maneja prácticamente un imperio allí en Panamá de cosas vinculadas al régimen, estas son empresas que no sabíamos que existían, pero que en la práctica la gente de la nomenclatura del régimen la tiene clara, o también esto es alguien colándose, tratando de hacer trampa dentro de lo que es el régimen cubano. No, Pedro, es parte del esquema del Banco Financiero Internacional y las ramificaciones. De hecho, te decía que el nombre de Víctor Moro es muy importante porque él nunca pensó tener que ejercer el puesto de presidente de la asociación. En la Feria Internacional de La Habana del 2009, después que Cuba echó el discurso triunfalista de que todo estaba bien, los españoles, en la voz de Víctor, se quejaron ante el gobierno diciendo de que de 400 a 600 millones de dólares estaban incautados en un corralito financiero que había hecho Raúl. Acuérdate que ya Raúl había entrado en el 2009 y eso costó que le quitaran la licencia. Lo que pasa es que gracias a Moratino y al staff de Relaciones Exteriores de España, se conoce cómo son los Castro, se le entró por abajo y se le devolvió la licencia con muchas limitaciones. De hecho, después de eso ocurrió todo lo que pasó en Cuba, que el Centro Nacional de Inteligencia Español fue expulsado de Cuba, cayó Pérez Roque, cayó Laje, cayó mucha gente importante relacionada con España y se produjo un enfriamiento tan grande que también se produce el rompimiento del puente que era España con la Unión Europea. Todo congelado. Pasa que Raúl entró con el tema del dinero y el tema del dinero es muy sensible. No se devolvió el dinero más que a un 2% 5 años después. Una cosa tremenda. Mostrábamos imágenes de este lugar Labio Fam y de un sobrino de un Castro. ¿Qué hay ahí? Este señor, haría falta un programa para hablar de cómo la Biofan se contaminó con Robert Bresco, pero no es importante ahora. Es importante de que a él lo defenestraron, todos recordarán los ridículos perfumes aquellos con esencias del Che y de Chávez, sí, que le costaron la cabeza a este hombre, donde dijo que era una alegoría que iba a hacer, pero de todas maneras lo que surgió es que él era un imperio lo que estaba manejando ahí. Realmente la Biofan tiene mucha trastienda y es quien está detrás de toda la medicina que está tratando de entrar a Estados Unidos para, incluso Joe García estuvo relacionado con esto, con el famoso veneno alacrán y con la medicina para los diabéticos, para el pie diabético, quiere entrar a Estados Unidos y todas son inversiones del gobierno cubano. Ahora, te decía, Pedro, que Panamá es muy importante en el sentido de que no solamente se utiliza para el movimiento de capital, sino para hacer redes de compañía que desde la década del 60 se están haciendo en Panamá. Lo que pasa es que ahora ha surgido con esta especie de Wikileaks toda la estructura verdadera. Y tú vas a la página, yo lo hice hoy, hay un buscador, pones el nombre, pones a Cuba como país y cuando buscas te va a salir todo el entarimado de las compañías y de los testaferros, que esos son directores cubanos, por ejemplo el del tabaco, que se tienen que prestar, esa es su función, poner el nombre ahí en el notariado. Aprovecho que, además, para que nos ayude desde el punto de vista hasta de la interpretación legal, con lo que pasó con el nuevo comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que elimina una serie de cosas que mencionaron inicialmente sobre los riesgos con este proceso llamado de repatriación para cubanos y que ahora aclara que no habría ningún riesgo teóricamente para los
hijos de cubanos nacidos aquí en Estados Yo Unidos. creo, Pedro, que hicieron lo correcto, porque la interpretación laxa... Hicieron lo correcto ahora. Hicieron lo correcto ahora al tratar de limpiar ese comunicado. Fíjate que están refiriendo a todo el que quiera saber al Departamento de Estado para que trate de conocer de dónde... No se sabe quién hizo primeramente ese primer boletín, que a mi juicio va contra la ley, porque ningún hijo de cubano nacido en Estados Unidos puede ser sometido al servicio militar. Es una cosa increíble. Lo que pasa es que la esencia de ese artículo era básicamente hablar con toda propiedad de los peligros que tiene la repatriación. Y es un tema que también requeriría mucho tiempo. De hecho, yo quiero que el público sepa que el tema de la doble ciudadanía en la ley cubana no es un invento de los Castro ni de la Revolución Cubana. Eso se va mucho más atrás, incluso en las constituciones mambisas. Y ameritaría un programa porque algunos países como Colombia tienen una práctica similar. ¿Te das cuenta? Ahora, es importante que hayan hecho esa nueva redacción, que es mucho más clara, y dice exactamente lo que tenían que decir, que el cubano que se repatrie debe someterse al imperio de la ley cubana y que sobre él van a pender una serie de restricciones, que pueden ser cualquier tipo de restricciones. Claro, pero ya entonces, y como es tan enredado este tema y tanta gente ha hecho preguntas, persona hija de cubanos que nació en Estados Unidos está al margen completamente de ese tipo de riesgo porque están no se ha dado un estadounidense. caso de un cubano nacido aquí, hijo de cubano nacido aquí, que lo hayan sometido al servicio militar. Lo que pasa es que en Cuba hay una maraña tan grande de regulaciones que el Ministerio de Interior, por ejemplo, que campea por su respeto en regulaciones completamente arbitrarias, a veces hacen ejercicios mano militar y de una serie de cosas. Se ha conocido que hay personas que en la repatriación le han quitado el pasaporte, pero eso no es una regla. Esa es una actuación que se ha hecho vox populi y parece que llegó a oídos los americanos y cometieron el error de ponerlo en el boletín. Yo creo que esta redacción que han hecho ahora es muy clara, dice exactamente lo que tenía que decir, que todo cubano que se avecine en Cuba y se repatrie debe someterse al imperio de la ley cubana y que por lo tanto Cuba no reconoce exactamente la doble ciudadanía. Una más, y en este caso en términos de análisis de lo posible, no de lo que ya ha ocurrido. ¿Qué estás esperando como lo próximo del lado del régimen cubano en este proceso tan enredado en términos de las nuevas relaciones? Yo creo, Pedro, que están en una situación bastante difícil en el sentido de que la avalancha de turismo los ha desbordado. Por ejemplo, están diciendo en boletines internos que el mismo Pinar del Río han autorizado a las personas que presten sus casas porque no alcanzan los hoteles. Y aparte de la infraestructura, han ido gente de mucha puntería. El mismo Bill O'Reilly estuvo en Cuba y habló muy mal del servicio, que se espera que sea de 5 estrellas. Las Kardashian acaban de venir mordiéndose los dedos porque no tenían Snapchat y no tenían una comunicación. Ahora la gente está viendo cómo ese bello país, que es una postal donde se puede ir a filmar muy barato, como hizo Rápido y Furioso, y ahora va a Transformers a filmar unos cuantos días. Es un país que no está preparado para la avalancha sostenida de turismo de calidad. Si tú me dices que es un turismo no repitente, sí, pero ahora mismo cuando empiezan a llegar cruceros de menos calado, que es más cantidad de gente porque el paquete es más barato, tú vas a ver la situación que van a tener, sobre todo con la comida. Es que, por cierto, dato muy interesante, efectivamente Transformers, y ahí hay más dinero para repartir entre gente que está encontrándose con jornales insólitos comparado con lo que se gana en Cuba. Y hay una versión por ahí también de que querían hacer una nueva versión del Jurassic Park, pero se negaron en el gobierno porque decían que podía ser muy parecido a la vida real. Gracias por acompañarnos, señor. Buenas noches.